El tema del programa de hoy es el sacerdocio. Cómo se forman los sacerdotes en las distintas religiones, qué cosas respetan y traen de la tradición y qué cosas legan al futuro, qué tareas desempeñan, qué hace un sacerdote y para qué sirve un sacerdote en el siglo XXI. De eso se va a tratar el programa de hoy. Vamos entonces a analizar el tema del sacerdocio con el rabino Yoni Shalom, con el padre Gabriel Coronel y con el padre Emiliano Pierini. El rabino Yoni Shalom es de la comunidad de Bet Hillel y del Congreso Judío Latinoamericano. El padre Gabriel Coronel es de la iglesia de Antioquía en Argentina. Y el padre Emiliano Pierini es formador de la primera etapa en el Seminario Metropolitano de Buenos Aires. Son 3 sacerdotes en Buenos Aires en el siglo XXI. Y entonces lo primero que queríamos preguntarle, y vamos a empezar por el rabino, es ¿dónde nace el sacerdocio? ¿Qué es ser sacerdote? Muy bien, en primer lugar, el sacerdocio como se conoce hoy quizás del mundo cristiano es distinto a los orígenes en el mundo judío. El sacerdote es quien viene del primer gran sacerdote que hubo en la historia bíblica, que es Aarón. En hebreo se dice Cohen, era el sumo sacerdote, el Cohen Agadol, el sumo sacerdote que después de él, que venía de la tribu de los levitas, van a venir todos los sacerdotes cuya función era llevar adelante todas las labores relacionadas con el primer templo, que era un templo móvil, que se llevaba adelante en la travesía del desierto, cuando salimos de Egipto, hasta llegar a la tierra prometida, y luego, una vez que entremos a la tierra, lo que fue la construcción del Beit HaMikdash, el gran templo de Jerusalén, que fue destruido 2 veces por 2 imperios, ¿sí? Y que allí, justamente, los sacerdotes llevaban adelante toda la labor relacionada con el ritual y, en particular, con los sacrificios, que era el modo en el cual en la antigüedad se llevaba adelante la conexión con lo divino. Es decir, que el sacerdote en la religión judía nace, digamos, con la figura de Aarón como sumo sacerdote y su función, digamos, era el cuidado del arca y el cuidado del templo y, digamos, el ser el mediador de los sacrificios o de las oraciones por el pueblo. No todos los sacrificios. Habían algunos sacrificios que podían hacer las personas de manera individual y habían algunas labores dentro del Beit HaMikdash, de este templo, que solamente el sumo sacerdote podía hacer y otras que los sacerdotes de menor rango también llevaban adelante. Y tenía que ver con una cuestión cúltica. Hay una figura que a veces sorprende y es cuando Abraham a Melquisedec le da el diezmo y ¿Qué figura representaría para el sacerdocio Melquisedec en ese caso? En realidad, en la antigüedad hubo varios sacerdotes de otros pueblos, de otras tradiciones, y de alguna manera Abraham fue el primer monoteísta, fue quien trae la unicidad de Dios al mundo, quien descubre, ¿sí? Hay toda una historia acerca de cómo Abraham llega a poder entender esto a través de contemplar el mundo, hay toda una historia acerca de una casa que se quema y cómo él dice, si hay una casa que se quema, alguien tuvo que haber creado la casa, claro. Alguien tuvo que haber encendido el fuego. ¿Quién encendió el fuego allí? Claro. Entonces, nosotros también vivimos en una casa y hay un fuego allí. ¿De dónde salió? Al mismo tiempo, Abraham es quien rompe con la cultura idólatra y politeísta de la época. Incluso el padre de Abraham, Terah, era creador de estatuas. Okay. Abraham lo que hace es romper con toda esa forma de llevar adelante el culto. Habían sacerdotes, por supuesto, en todo el mundo. Abraham también tuvo que enfrentarse y de alguna manera tener trato con ellos. Pero Abraham lo que hace es romper ese tipo de culto y empezar un nuevo camino, un Lej Lejá, ve hacia ti y ve hacia un nuevo lugar donde yo te voy a mostrar una forma distinta de poder conectarte con lo divino. Es decir, que de alguna manera Abraham le revela a la humanidad que Dios es uno, respeta, digamos, el culto
que había, pero a su vez genera, digamos, un sacerdocio nuevo en Aarón. En realidad no es Abraham quien genera el sacerdocio, sino que es mucho después, una vez que ya Abraham se va de su tierra natal, que va hacia la tierra de Israel, en aquel momento Eretz Canaán, la tierra de Canaán, y luego con sus descendientes, y en particular con Yosef, con José, terminamos esclavizados en Egipto. Después de la liberación de Egipto, ahí comienza todo el linaje, porque en realidad las tribus van a venir después del tercer patriarca, que es Jacob, o Jacob en hebreo. Entonces, de allí, de la tribu de Leví, va a haber una parte que va a ser descendiente de Aarón, que van a ser los sacerdotes. Hasta ese momento no habían sacerdotes propiamente dicho dentro del judaísmo. Es una instancia que se crea a través de la salida de Egipto y de la función cúltica que se iba a empezar a llevar adelante con el templo móvil, que es el Mishkan, y luego con el Beit HaMikdash, que es el templo ya fijo de Yerushalayim, de Jerusalén. ¿Y el sacerdocio cristiano cómo nace? El sacerdocio cristiano, como decía Yoni, tiene raíz en el sacerdocio de Israel. Lo que pasa, hay un acontecimiento que para nosotros es fundamental, que es Cristo, que es el Mesías esperado, que para nosotros es el Mesías presente en su persona, ¿no? Y entonces él se entiende y se empieza a entender en primer lugar como el gran sumo sacerdote a Cristo. La carta a los Hebreos lo expresa así. Ahora ya no hay necesidad de un culto que se repita muchas veces con víctimas en el templo, sino que ahora la víctima y el sacerdote es Cristo. Y a partir de toda esta idea de que Cristo empieza a ser el sumo sacerdote, también derivan desde ahí y desde la última cena, que es una cena pascual, derivan también como distintos ministerios, ¿no? En esta palabra que cuando Jesús dice, bueno, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, la relación de los discípulos con Él empieza a tomar esta forma ministerial que más adelante se le va a llamar como un sacerdocio, que no es un sacerdocio al modo del Antiguo Testamento, el que ejercemos los sacerdotes de ahora, pero que de algún modo tiene algunas notas que conectan, porque en cada Eucaristía, que para nosotros es el centro de la fe, hay un sacrificio, se ofrece el mismo Cristo. Y el que ofrece es Cristo, pero el sacerdote como ministro también lo hace. Entonces tiene como esas raíces que se toman desde la antigüedad, desde nuestra tradición común, que es la historia del pueblo de Israel, y se resignifican desde Cristo, en el ejercicio del presente, ¿no? De la vida de la fe de los cristianos. Gabriel, ¿hay alguna diferencia entre el sacerdote cristiano católico y el sacerdote cristiano ortodoxo? Pienso que no, la verdad que no sé bien cómo es, digamos, o cómo se realiza el sacerdocio en la Iglesia Católica Romana, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra Iglesia que lo que llamamos sacerdote es el presbítero, ¿no? Habitualmente esa palabra no la utilizamos nosotros en nuestra Iglesia, sino que los tres órdenes, digamos, del sacerdocio es el episcopado, el obispo, el sacerdote, el presbítero y el diácono. La imagen del sacerdote... ¿Qué diferencia hay entre ellos tres? Bueno, primero y principal, las funciones que cada uno de ellos cumple. Y bueno, en las cuestiones prácticas es que, bueno, nosotros, los episcopos, los obispos, solamente son clero célibe. Después los demás, digamos, los que somos presbíteros o los diáconos, podemos ser hombres casados, ¿no? Digamos, yo estoy casado en particular. El presbítero... ¿Eso representa algún problema para tu sacerdocio? ¿Estar casado? Sí. No, al contrario. Okay. Por lo menos la comunidad siento que lo ve muy bien. Ajá. Y nosotros en familia lo vivimos también bien. Gracias a Dios estoy en un contexto de una parroquia que, digamos, tiene esta posibilidad de tener el obispo, que es, digamos, el hombre célibe, y después somos dos sacerdotes que estamos casados y un diácono que está también casado, y tenemos la posibilidad de estar, bueno, con nuestras familias en la comunidad, dentro de un barrio en donde, bueno, está la iglesia griega muy cerca, que también el padre es casado, la iglesia armenia, que todos sus sacerdotes son casados, así que
nos encontramos ahí en el barrio, sacerdotes, esposas de sacerdotes y todo. Yoni, ¿vos también estás casado? Sí, estoy casado, felizmente casado con mi mujer, esperando dos bebés, así que sí, de hecho, para el judaísmo es una mitzvah, es un precepto positivo, casarse y reproducirse. Ajá. Y por lo tanto tu matrimonio no representa, digamos, para tu tarea ninguna dificultad. Para nada, al contrario, de hecho mi mujer también lleva adelante tareas dentro de la comunidad, ella es cantante litúrgica dentro de la comunidad, canta muy bien, así que de hecho yo la conocí también, cada uno llevando adelante su vocación, así que bueno, de alguna manera nos complementamos. ¿Y Emiliano, para vos representa algún problema no estar casado? Bueno, lo que pasa es que en el ministerio, desde que yo lo conozco en este lado de la Iglesia Latina, recordemos la Iglesia Católica tiene como dos pulmones, ¿no? La Iglesia Oriental y la rama latina. La rama latina, el celibato es una norma para los sacerdotes, y en la Iglesia Católica Oriental hay sacerdotes casados, ¿no? Para mí no significa un problema, al contrario, también es una posibilidad, sin menospreciar ninguna otra realidad, al contrario. Yo creo que también cada realidad uno le va encontrando todas las posibilidades que pueden darse para desarrollar lo mejor posible el ministerio. Estando casado o siendo célibe, uno cuando quiere desplegarse se despliega a lo máximo que puede, pero no como una dificultad que diría, bueno, esto limita mi posibilidad de entrega. Claro. Al contrario. Claro. La pregunta es, ¿cómo es la formación para ser sacerdote en cada uno de sus religiones? ¿Cómo te formás para ser rabino? Bueno, en primer lugar, eso, la primera distinción. Yo no soy sacerdote, soy rabino. Okay. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente nosotros devenimos de un momento muy particular que tuvo que ver justamente con esto que les contaba antes, que es la destrucción de los templos. Ajá. Con la destrucción de los templos, ya la función sacerdotal desaparece. La función sacerdotal estaba limitada al templo. Se destruye esa institución y empezamos a aparecer nosotros. Es decir, a ver si me queda claro, Yonis. Hoy entonces en el judaísmo no hay sacerdotes. No hay sacerdotes. Lo que hay son, porque es así, los sacerdotes, digamos, como uno devenía en sacerdote, tenía que ver con una cuestión de sangre, ¿no es cierto?, de herencia. Estamos hablando de los hijos de Aarón, del sumo sacerdote, y así sucesivamente. Era algo que se heredaba, era por una cuestión del linaje. Claro. Ahora, con la destrucción del Beit HaMikdash, del templo, se rompe esta función y de alguna manera también se democratiza el liderazgo del culto y de la enseñanza dentro del pueblo judío. Ajá. Y de esa manera no son solamente los que vienen de una estirpe, de un linaje, sino que todos pueden acceder. Hay una democratización del judaísmo que es maravilloso y de repente todos pueden acceder a través del estudio, a través del conocimiento, a través del acercarse con voluntad, con inteligencia, con pensamiento, con amor. Entonces, esto lo que hace es permitir que todos puedan acercarse a la divinidad en relación a cuánto uno pone de uno para hacerlo. Y eso es un rabino. Un rabino es un hombre, digamos, que se ha formado en el estudio y en la capacitación. Exactamente. Un rabino es una persona que lo que hizo fue estudiar, prepararse para poder instruir y enseñar a otros. Un rabino es un maestro. Un rabino es un maestro. ¿Estudias para el rabino o puede ser de otra profesión y luego estudias el rabino? Absolutamente. De hecho, acá bueno, también tiene que ver con las corrientes que hay dentro del judaísmo. Yo pertenezco a una corriente, se la llama conservadora, pero que en realidad cuando uno habla de conservador piensa más que está tirado hacia un tinte ortodoxo o de derecha dentro de lo que es el judaísmo, es diferente al cristianismo. En nuestro caso particular, en el mundo conservador, lo que hacemos es intentar tener en una mano el diario y en otra mano lo que es la Torá o la tradición judía. Okay. En mi caso, y en el caso de los rabinos que salimos del seminario rabínico latinoamericano, tenemos que tener un estudio universitario, una carrera, una profesión y aparte estudiar para rabino. ¿Qué eras antes de ser rabino?
Lo sigo siendo, pero yo estudié una carrera de computación y aparte una licenciatura en organización y dirección institucional. Gabriel, ¿cómo es el estudio para el sacerdocio en la Iglesia Ortodoxa? Bueno, nosotros tenemos seminarios también, igual que sucede en la Iglesia Católica Romana, pero no es una condición el haber pasado por un seminario para ser sacerdote de una comunidad. Ajá. Y eso es lo que iba a decir hace un ratito con respecto a que el presbítero, como se lo consideraba en la antigüedad o cuando la comunidad cristiana comenzó a formarse, era el anciano de la comunidad, era la persona que la comunidad elegía como aquel que podía dirigirla o aquel que los apóstoles, los obispos dejaban a cargo de una comunidad particular para poder guiarla o darle, digamos, de su contención. El día de hoy en nuestras comunidades, los jóvenes que pueden van a estudiar a los seminarios. Cada iglesia ortodoxa en particular tiene su iglesia madre o la iglesia de la cual proviene la mayoría de sus feligreses. En este caso, digamos... La nuestra es la iglesia de Antioquía. Antioquía era la antigua capital de Siria, claro, durante el Imperio Bizantino. En este momento nuestro seminario se encuentra en Líbano. ¿Y cuántos años dura la carrera sacerdotal? 5. 5 años es, obviamente que es la licenciatura en teología, que uno cursa, digamos, la licenciatura en el contexto de un seminario. O sea, la vida se hace en un seminario que tiene sus oraciones, que tiene su vida interior y después uno hace los distintos cursos que tiene que hacer para obtener la licenciatura. Eso es en Líbano y uno tiene que irse un año antes para poder, en el caso de los que no sabíamos el idioma antes, hay que aprender el árabe, hay que aprender griego también, que es como el primer idioma en la carrera y eso. Pero como dije, no es condición, ¿no? Puede ser que en una comunidad en donde una persona ya estando casada, ya siendo, digamos, ya dedicándose a cualquier otro tipo de trabajo, no tiene la posibilidad de tener un sacerdote que haya estudiado. Bueno, la comunidad se propone al obispo una persona casada que esté, digamos, que tenga y el obispo buena... puede ordenarla sacerdote independientemente de que se haya formado o no. Tal cual. ¿Y Emiliano cómo es acá? Bueno, depende, dentro de la Iglesia Católica Romana, depende la diócesis, es el tiempo, la diócesis es como la jurisdicción, el tiempo de formación, pero nunca es menos de 6 años la formación. En nuestra diócesis de Buenos Aires son 9 años en total, desde el comienzo hasta el final, que tiene distintas etapas. No solamente es la formación intelectual, que es una dimensión, nosotros pensamos la formación en varias dimensiones de la persona, ¿no? Una dimensión intelectual, que es la facultad o una carrera teológica, pero también en el camino, que es, sí, viviendo en el seminario. También hay como otros aspectos de la persona que tienen que ir creciendo para la opción de una consagración al modo célibe y al modo de entrega como tiene la Iglesia Católica. Entonces será ese tiempo un tiempo de maduración humano, espiritual, pastoral también, en donde se van teniendo prácticas pastorales y la misma persona en todo ese bagaje, desde lo que aprende, lo que vive espiritualmente, lo que se desarrolla humanamente y en el contacto con el pueblo de Dios, va descubriendo y discerniendo en todo ese tiempo también si es su vocación. O sea, la formación tiene... Hasta aquí hemos visto dónde se origina el sacerdocio, cómo se forma el sacerdocio. No sé si querés decir algo, Gabriel. Sí, yo lo que quiero, digamos, es, siguiendo la línea del padre, es que, bueno, lo que yo mencioné es un poco la formación teológica. Claro. Después, en el caso nuestro, la persona debe optar antes de la ordenación si va a ser casado o soltero, ¿no? En el caso de ser célibe, obviamente que tiene otro tipo, otro contexto, tiene que vivir en una comunidad monástica, digamos, en su gran mayoría tienen otro tiempo de formación. En el caso de los que queríamos o los que quieren ser casados, tienen que obviamente resolver ese aspecto de su vida, ¿no? O sea, yo acuerdo haber terminado el seminario en 2006, casarme en 2008, digamos, y sacerdote en 2012, recién cuando la familia estuvo organizada, cuando tuvimos nuestra primera hija, recién ahí el obispo consideró que
podía ser sacerdote en una comunidad. Eso. Hasta aquí entonces hemos visto cómo se originó el sacerdocio, cómo se forman los sacerdotes. Ahora vamos a ir a un corte y en el próximo bloque vamos a analizar cuáles son los problemas de los hombres de fe en el siglo XXI.